Amor es amor, ya sea de pareja, de amigos o de familia. Y en este episodio vamos a hablar sobre las familias LGBTQ+, en este caso una familia lesbo-maternal reconstruida, los prejuicios, los obstáculos y también las victorias que han tenido en este camino, que me parece muy interesante y muy importante porque hay muchas parejas que están viviendo o que van a vivir este proceso. Entonces, para hablar de este tema están conmigo Ana y Mitzli. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Es un placer estar por acá. Qué gusto que nos acompañen. Para platicarnos un poquito más de este tema, me gustaría arrancar con ustedes, platícanos un poco de su familia. ¿Cómo llegan a ser esta familia lesbomaternal reconstituida? Pues para empezar, bueno, el término de reconstituida es poco conocido, pero en realidad es como súper común en este país. Estas veces en las que tú tienes un núcleo familiar, pero pues algo no funciona del todo bien, entonces se divide este núcleo y entonces tú haces después una nueva familia. Yo no considero que no funcione bien, simplemente cambia. Bueno, posiblemente sí cambia, okay. Las cosas fluyen, no todo es para siempre, no sé, no quiero ser como... Es que imagínate, puede ser que una familia una persona enviudó, no es que algo no funcionara bien, bueno, sí, el organismo de la otra persona. Entonces, simplemente dejó de existir el núcleo familiar de origen, donde a lo mejor hubo hijos, hijas, hijes, y el caso es que esta madre o este padre empieza una relación con esta otra persona que puede o no también ser madre o padre, y entonces es lo que comúnmente se conoce como los tuyos, los míos y a veces los nuestros. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, Ana, tú tenías una relación anteriormente con una mujer. Así es. Y Mitzli, tú tenías una relación con un hombre, ¿no? Sí. Dicen. No me lo recuerden, pero sí. En tu caso, Mitzli, pues el embarazo, tú fuiste la que se embarazó porque no se podía embarazar tu pareja, pero Ana, ¿cómo fue el proceso para ustedes? ¿Cómo deciden ser mamás y cómo deciden quién va a gestar? A mí me parece bien importante, siempre que me hacen esta pregunta, aclarar que yo soy regia. O sea, yo soy de Monterrey. Por lo tanto, a mí me palpitaba el dedo del anillo, me palpitaba el útero. O sea, estas cosas como la idea muy metida, sí, de lo que es la sociedad, la familia, la maternidad y demás. Entonces yo, desde que tengo 3 años, sabía que quería ser mamá y no nada más una cuestión de crianza, sino sabía que quería albergar en mi cuerpo vida. Entonces, la mamá de mis hijos salió del closet mucho antes que yo y ella, pues como se asumió lesbiana o sabía que le gustaban las mujeres desde su ser adolescente, dejó la maternidad como algo que no le iba a corresponder. Cuando yo le digo a ella, porque yo fui la que le dije a ella, que quería tener una relación con ella, pues ella lo dudó porque aparte ella pensaba que yo era buga. O sea, heterosexual. Y es que sí tienes cara. Sí, tengo toda la cara, lo siento mucho. Sí, de verdad que es una ofensa muy grande. Yo, por más que intento verme lesbiana, de hecho, hoy sí me alesbiané bastante para que la gente ya no me diga que no se me ves muy guapa, no sé si lesbianada, pero muy guapa. Entonces, bueno, cuando yo voy y le propongo propuestas indecorosas a la mamá de mis hijos, pues ella me dijo, sí, va, tengamos una relación. Ok, ojalá hubiera sido tan fácil, pero más o menos así. Y entonces, cuando finalmente me dio el sí, yo le digo, oye, pero yo quiero ser mamá. Y ella se sacó mucho de onda porque me dice, pero somos lesbianas. Y yo, por supuesto, ¿falta algo? Ahí forjé la frase que me ha seguido de por vida. Es como, somos lesbianas, pero no estériles. O sea, soy lesbiana, pero quiero ser mamá y quiero formar una familia y tal. Y tengo instinto materno. Yo no creo en el instinto materno. Yo sí creo que es una cuestión que se nos embebe socialmente, una cuestión de este patriarcado obligatorio en el que vivimos y tal, la heterosexualidad y la heteronormatividad que nos dice que las mujeres debemos ser madres, pero con la que yo conjugué y que a mí sí me gustó comprarme esa idea. Entonces yo sí quería experimentar la maternidad. Así pues, luego de mucha negociación, me dijo también a eso, va. Tuvimos a los hijos y ella, por supuesto, no se imaginaba la posibilidad de que la maternidad atravesara su cuerpo. Ya cuando vimos como todas las posibilidades y los métodos bajo los cuales nos podíamos llegar a embarazar, ahí sí fue cuando se empezó a cuestionar la posibilidad de ella ser quien se embarazara y yo quien donara óvulos.
al final decidimos un método muy complejo y que aún sigue sin estar legislado, que fue embarazarme yo con embriones de las dos. Okay. Es decir, había 2 ovodonantes en una sola cuerpa. Ok, y entonces ahí ya es cuestión del espermatozoide a qué óvulo se dirige. No, ¿o cómo funciona? Primero se crean los embriones fuera del cuerpo, o sea, es un in vitro, se crean los embriones fuera del cuerpo y luego ya se introducen. Pero por un lado era in vitro y por otro lado era recepción de óvulo de la pareja, porque yo estaba recibiendo el embrión de ella. Okay. Entonces era combinado, ¿no? In vitro y ropa. Qué maravillas hay ahorita. A mí me sorprende esto y me parece genial. ¿Este es el famoso método ropa? No, porque en el método ropa únicamente se usa los embriones de la pareja. En la otra pareja. Ajá. O sea, por eso te digo que el método bajo el que yo me embaracé, creo que hay como 3 casos. Así, digo, ya sí, siendo esto tan público, pues que nos digan todas las demás que hayan usado este método, pero hasta donde yo sé somos muy, muy pocas. Dentro de la red de madres lesbianas en México conocemos excepcionalmente otro caso como este. Ok, el método ropa entonces es que una dona el óvulo y se lo introducen a la pareja y ella gesta al bebé. Mira, te voy a mejor comenzar a todo esto desde el principio. Edúcame. Sí, porque la verdad es que te saltaste un montón de preguntas para llegar a esto. Ok, entonces, vámonos paso a paso. Ok. ¿Cuáles son los métodos bajo los cuales las lesbianas suelen llegar a la crianza? Ajá. Ok. Entonces, el primero y el más sencillo, por supuesto, que era el coito heterosexual previo, es decir, como el caso acá de la compañera, en el cual, por la razón que fuera, tuvo hijos e hijas o hijos o hijas antes de descubrirse lesbiana o incluso sabiéndose lesbiana, pero que decidió seguir con la heteronorma y tener a los hijos e hijas con una pareja heterosexual. Lo siguiente sería con fertilización casera, es decir, con un donante conocido. Se le pide a este donante que haga su donación o su depósito en un frasquito esterilizado. Se mantiene a temperatura corporal ese frasquito para que el esperma siga con vida. El esperma puede vivir fuera del cuerpo de la persona donante por aproximadamente unas 5 horas mientras esté en buenas condiciones. Y luego, pues mediante jeringuilla u otros métodos, se reintroduce el esperma en el cuerpo de la receptora y se procura generar el medio para que se dé una gestación. Ok, entonces sería el método de inseminación casera. Muchas lesbianas piensan que la manera más indicada sería una fertilización mediante reproducción asistida, es decir, hacerlo de manera medicalizada. ¿Qué se hace de manera medicalizada? Exactamente lo mismo. Se ve cada cuánto estás ovulando, si necesitas o no hormonas y demás, pero todo esto lo está asesorando una persona médica, Y entonces es la persona médica la que, ya sea con un donante conocido o con un donante anónimo, te introduce el esperma. Entonces es básicamente lo mismo que la inseminación casera, pero en un espacio médico. Muy vigilado, muy estéril, todo debe funcionar a la perfección. Muy hospitalizado. Muy hospitalizado, exacto. Y bueno, ese sería el método 3. Método 4 sería un in vitro. Ahora sí ya nos vamos a estos métodos en los cuales la persona donante, es decir, quien está dando los óvulos, se somete a hormonas para producir más óvulos de los necesarios, todos los que se puedan. Luego estos óvulos son llevados a una cajita de Petri, un in vitro. Ahí se le deposita el esperma de la persona donante, ya sea anónima o no, y se espera a que estos ovulitos pues conozcan a sus espermitas y digan yay, se dé la concepción y se generen los embrioncitos. Entonces ya estos embriones serían depositados nuevamente en el cuerpo de la persona receptora. En este caso particular,
la tecnología ha avanzado, ¿no? Claro. En otras épocas era así como pues, los embriones que quedaban y los embriones que se podían regresar y tal. Ahora todo está hecho de una manera tan avanzada que los embriones se clasifican en embriones tipo A, tipo B, tipo C, de acuerdo a su viabilidad. También se les puede incluso hacer exámenes de cariotipo y demás para saber si son XX o XY, si traen alguna otra condición genética en sus cromosomas. Incluso antes se llevaban de regreso al tercer día. En la actualidad se esperan hasta el quinto día para procurar que vaya lo más fuerte posible el embrioncito. De hecho, antes era todavía el estado de mórula en el que se introducían y ahora no. Ahora sí es como que vamos a ver que termine de florecer para poderlo reintroducir. Okay. Este es el in vitro. Ajá. Ahora, cuando este in vitro se hace de una mujer a otra, es decir, de una persona ovodonante a otra, ajá, ella está poniendo los óvulos y esta otra cuerpa los está recibiendo, esa es la recepción de óvulo de la pareja o el que conocemos como método ROPA. Y es uno de los más solicitados por las lesbianas de alto poder adquisitivo porque esto es carísimo. Estamos hablando de entre 200,000 y 400,000 pesos dependiendo de la clínica a la que tú asistas. Y de esto todavía se puede poner más avanzada la tecnología porque hay métodos más complejos. Yo estoy sorprendida. En la actualidad hay un método en el cual el embarazo se produce en un cuerpo y ya que está el embarazo producido se hace como mediante cápsula, ¿no? Esa se retira de ese cuerpo y se deposita en el otro. Entonces ambas cuerpas estuvieron embarazadas. Y digo ambas cuerpas precisamente porque estamos hablando desde la inclusión, ¿no? Puede ser un hombre trans, puede ser una mujer lesbiana, puede ser persona bisexual, no binaria, etcétera. A lo mejor es una pregunta muy médica, pero ¿qué pasa con el cordón umbilical? O sea, por eso es encapsulado embarazo para poderlo... para que esté generado en ese espacio y luego ya se ponga acá y entonces es como que se abre la redecita y se pega. Estoy impresionada. Me siento en una película de ciencia ficción. Qué increíble. Parece película de ciencia ficción. En esta sigue abriendo pues únicamente el gameto óvulo y el gameto esperma y se genera. Pero tenemos todavía métodos más complejos en los cuales se crea algo que se llama el superóvulo. Ajá. Haz de cuenta que al óvulo, el óvulo tiene su ADN y su ARN, ¿no? Ajá. Entonces le absorben en el ARN original y le inyectan el ARN de la otra persona, del otro óvulo. Entonces estás haciendo un superóvulo de las dos madres o de las dos chadres, ¿no? Y entonces así ya tiene y este cosas superóvulo, de ambas. exacto, y este superóvulo luego viene a ser fertilizado por la persona donante. Entonces, en porcentajes, la persona resultante tendría 40% de una madre, 10% de otra madre y 50% del donante. Ok, eso me imagino que también es muy caro y muy complicado. De hecho, estos ya supermétodos y tal, no te los hacen en cualquier clínica, no son así como súper accesibles en México. O sea, tú tienes que buscarle y tienes que ver si sí, si no. Porque aparte todo esto no está legislado, pero no nos vamos a meter ahorita en las legislaciones. Okay. Después de todo esto también está la ICSI, que es la inyección intracitoplásmica. Suponiendo que yo soy la persona ovodonante, es decir, yo voy a poner el óvulo, ¿no? Y mi pareja es una mujer trans que sí tuvo espermatogénesis, ¿no? Ya a lo mejor ya no, pero entonces la dejó guardada y entonces ya la descongelamos y entonces su movilidad está más o menos comprometida, pero vemos que hay un esperma que está muy bueno, que se va a funcionar y entonces se toma directamente ese esperma y se inyecta adentro del óvulo para generar el embrioncito. Esto, por ejemplo, también es cuando la pareja heterosexual, porque esto, por supuesto que también lo pueden hacer las parejas heterosexuales, ¿no? La pareja heterosexual está quien está donando el esperma y tiene baja movilidad, tiene bajo conteo o tiene cualquier situación, no sé, a lo mejor pasó por quimioterapia, a lo mejor vivió cáncer, lo que haya sido. Algo que afecte. Y entonces ya nada más está como contadito el esperma y hay que tomar el espermita y meterlo directamente. Eso se llama inyección intracitoplásmica porque se está inyectando el esperma a través
del citoplasma del óvulo. ¿Okay? Entonces ya se genera ese embrión fuera del aire. Y entonces ya una vez que está creado, 5º día va de regreso. Okay. Todos estos son como embarazos súper, hiper, mega, wow. Creo que ahí ya pasamos por todas las opciones, ¿verdad? Yo nada más tengo una duda. En el caso de que fuera una pareja que son 2 hombres, ¿hay manera de hacer esto que dijiste del ARN y ADN que se hace con el óvulo, con el esperma? Me parece que todavía no está. Todavía no. O sea, no hay manera que tenga parte de los 2 papás. No, me parece que todavía no. Okay. Hasta el momento. Lo que puede suceder en tal caso, o sea, si se tienen gemelos, por ejemplo, que él sea la misma ovodonante y se genere un embrión con un esperma y entonces sean gestados al mismo tiempo. Okay. Que sería como la contraparte de lo que pasó conmigo, ¿no? En todas estas situaciones estamos hablando de ahora sí que concepciones con una mirada biologicista en la cual queremos que haya como una repercusión genética, ¿no? Claro. También, por ejemplo, está el caso, y se ha dado, de que aunque seamos 2 lesbianas con útero, cuando las hay, a lo mejor por una u otra razón, ninguna de las 2 pueda concebir en sus propias cuerpos. Y entonces puede ser que se haga todo este método usando... Un vientre rentado, ¿no? ¿Cómo se dice? Le llamamos gestación por sustitución. ¿Gestación por sustitución? Sí, okay. ¿Por qué no decimos vientre rentado ni vientre subrogado? Ajá. Porque es una persona completa la que está gestando. No es solo un vientre. Es un término antiguo, entonces. Exacto. Perfecto. No es solo un vientre con patas, no. Es una persona claro. que voluntariamente está prestándose a llevar a cabo un trabajo gestacional. ¿Okay? Entonces, es eso. Está haciendo un trabajo de gestación por sustitución, porque lo está haciendo en sustitución de las personas que no pueden gestar en sus cuerpos. Ok. Entonces la gestación por sustitución es otro de los métodos que no es exclusivo de los hombres gay ni de las parejas heterosexuales. También las lesbianas llegamos a requerir de él. Y bueno, ya están las otras formas que son por crianza. Ok. Por ejemplo, podemos hablar de la coparentalidad. En el caso de la coparentalidad se puede llegar a generar la criatura de cualquiera de todas estas maneras, pero quienes están ejerciendo la crianza no forzosamente tienen que tener una relación. Por ejemplo, pueden ser 2 papás gays y 2 mamás lesbianas que se ponen de acuerdo para que una vez que tienen a bebecito o bebecita, pues le crían en común. ¿Cómo lo van a ver legalmente? Como decidan. Puede ser que lo registren las 2 madres, puede ser que lo registren una madre y un padre, o puede ser que le registren los 2 padres. Eso ya será acuerdo relacional. Pueden ser 2 mamás lesbianas y un papá gay, 2 papás gays y una mamá lesbiana, o una mamá hetera y 2 papás gays, porque hay muchas configuraciones familiares, no son exclusivas ni únicas, ¿no? Luego de la coparentalidad también tenemos el tema de la... crianza por opción. La crianza por opción, que es, por ejemplo, nuevamente en la familia reconstituida, ¿no? A lo mejor ella tenía hijos o hijas y entonces yo estoy optando a criar a sus hijos e hijas, porque yo puedo tener una relación con ella y ser pareja y nunca involucrarme en la crianza y no ejercer la comaternidad. Claro. Pero puedo decidir sí hacerlo y entonces yo ya estoy comaternando y estoy ejerciendo una crianza por opción. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que es la famosa madrastra, pero entonces no se mete con los hijos o el padrastro, pero puedes decidir hacerlo. Exacto, y yo creo que eso puedes decidir hacerlo y entonces sí. O puede ser también acogimiento. Cuando haces acogimiento. Esto es lo más común en México y es una forma de crianza a la que muchos gays y lesbianas han recurrido. Es el típico... Hay un documental. Sí, que habla de eso. Es el típico caso de la vecina que tuvo 20 hijos, hijas, hijes, no les puede mantener a todos y entonces te entrega un bebé y no haces una adopción legal, sino que todo el tiempo la criatura sigue quedando como a nombre de la otra persona. Para términos legales es quien va a ir a darle de alta a lo mejor a la escuela y demás, pero yo le estoy criando como mi hijo socialmente, ¿no? Dices que es el más común, pero no es el más conflictivo, o sea... Es que es lo más común porque yo no estoy hablando a lo mejor de la pareja LGBT de alta alcurnia, de alto poder adquisitivo. No, yo estoy hablando de tu vecina, la de enfrente, que de verdad pues está criando a su ahijada. Y entonces te dicen que es su ahijada, ¿no? Y toda la vida supiste que estaba ahí la ahijada. Es más, seguramente tu abuelita estuvo todo el tiempo criando a tu tía, pero tu tía no era tu tía consanguínea. O sea, como lo primas decimos, de cariño. Como lo decimos socialmente, no era tu prima de sangre, era tu prima de cariño y estuvo ahí toda la vida. Y en realidad es que resultó que tu prima era la hija de Doña Lupe, pero a Doña Lupe ya no le alcanzaba. Entonces tu abuelita la crió.
Ok, pero sí hay un entendido de que sigue siendo hijo. Por lo que pregunto y me parecería muy complejo es porque yo te presto a mi hijo para que tú lo críes, pero entonces ya que te encariñaste te lo quito porque es mío. Lo que pasa es que hay muchos arreglos parentales. Estoy hablando precisamente de los acuerdos parentales en los cuales son acuerdos de crianza, ¿no? Entonces, no de tutela. Ajá, o sea, son muchísimos gays y muchísimas lesbianas que a lo mejor terminan criando al sobrino, a la prima, no sé, la madre a lo mejor lamentablemente murió, pero no se hizo un proceso de adopción, sino que le estamos ejerciendo la crianza, pero esa persona sigue siendo legalmente hijo o hija de otra persona. Ok, son muchísimas opciones. Entonces, eso se llama acogida. Okay. Otra cosa que sucede y que es más común de lo que quisiéramos, porque aparte no es algo que se visualice, es que muchas veces se piensa que, yo te doy a que tú cuides a mi infancia y entonces, como dices, ¿no? De repente ya quiero que mi infancia esté de regreso conmigo, pero no estamos tomando en cuenta que a lo mejor mi infancia ya creó un vínculo con la persona con la que está y entonces para mi infancia esta persona es su mamá o su papá, ¿no? Y pasa todo el tiempo, o sea, pensando en, es que yo me llevo a mis hijos porque son míos, pero rara vez se les pregunta a los hijos o las hijas, oye, ¿tú qué quieres? O sea, para ti, ¿quién es esa persona? Los métodos en que las personas LGBT acceden a la maternidad. Claro. No pasa nada, pero también es importante ese tema. Y luego ya por último, sí, pero para no perder el hilo. Y por último sería, por supuesto, la adopción. Claro. La adopción, ya sea la adopción, simple, es decir, cuando conozco a quién me está dando una adopción, o la adopción pues ya completa, que es cuando no tienes ni idea y vas a aunque en México ya todas las adopciones son iguales. Ok, sí, justamente tuvimos un episodio de adopción y hablaba de que no importa quién seas, puedes adoptar un niño. Exacto, ya en Ciudad de México particularmente ya todas las adopciones son igualitas. Eso me parece sensacional. En tu caso, Ana, ¿cómo fue tu embarazo entonces? Ahora sí, en mi caso particular, pues eso, yo quería ser mamá, yo quería gestar. La mamá de mis hijos, pues nosotras éramos muy jóvenes y la verdad todavía nos pegaban mucho esos temas biologicistas de, si no lo estoy gestando yo, entonces ¿de verdad es mi hijo o no es mi hijo? Sí. Entonces, ella tenía mucho miedo de que no fuera a existir un vínculo. Y nosotras estábamos tomando una terapia y la terapeuta nos refirió con un médico especialista en reproducción asistida y el médico nos dijo así como todas las opciones que había y él fue el que nos planteó la posibilidad de que se usaran óvulos de ambas, se fertilizaran, se crearan los embriones y no supiéramos qué embriones estaban depositando y ver simplemente qué pasaba y qué quedaba, ¿no? Y la idea es que únicamente iba a quedar uno y al quedar únicamente uno, pues iba a ser de una o de otra, pero no íbamos a saber, no íbamos a hacer un examen genético y íbamos a criar toda la vida con el convencimiento de que cualquiera de las dos podría ser o ambas éramos o no pasaba nada, ¿no? Lo que pasó en la vida real fue que se utilizaron 2 embriones de ella, se utilizó un embrión mío, me depositaron 3 embriones, de los cuales quedaron 2. O sea, ¿tuviste gemelos? Tuve cuates. Sí. Wow. Entonces, durante toda la gestación yo estuve convencida de que biológicamente, genéticamente, estaban relacionados con la otra madre que era la donante, ¿no? Y no fue sino hasta que nacieron y ya más bien como a los 3 meses de vida que los rasgos eran plenamente distintivos y característicos y entonces se notaba como por eso cuál era no gemelos, la relación genética. Sí. Claro. Entonces por eso es que son mellizos, pues son cuates, sí comparten al mismo donante, pero son de diferente ovodonante, o sea, cada uno es de cada una, ¿no? Qué bonito. Se les nota muchísimo. ¿Qué pasó así? ¿Tú fuiste la madre gestante o fue la mamá? Yo fui la gestante porque pues justo yo era la que quería todo el brete de sentir el embarazo en que el te morías durante 9 meses. Sí. En realidad solo fueron 8 porque al ser 2 pues se redujo el tiempo de gestación, pero fueron 8 meses muy intensos, muy intensos. Y bueno, ya a final de cuentas, pues yo creo, ambas nos dimos cuenta que la relación genética no tenía nada que ver en nuestras crianzas y en el vínculo, sí. Porque incluso, aunque habían estado dentro de mi cuerpo durante toda la gestación, yo, para el momento en que nacieron, yo les seguía teniendo mucho miedo.
Y yo estaba empanicada de pasar tiempo a solas con ellos. Los primeros baños, los primeros cambios de pañal, las primeras veces que les cortaron las uñas y todo eso lo hizo la otra mamá, porque yo les tenía pánico. Nosotras incluso intentamos el tema de la lactancia compartida. Al final no llevamos a cabo lactancia porque como habían sido cuates gemelos, tenían menos peso del indicado y entonces necesitaban fórmula. Y uno de ellos tuvo que regresar 10 días al hospital. Entonces justo al regresar 10 días al hospital le cancelaron completamente la lactancia. Y al otro pesaba demasiado poquito, pesaba como 1,5 kilos. Entonces había que darle forzosamente biberón. Que no hiciera el esfuerzo de... Ajá, porque me decían, es que gasta más calorías de las que gana. Ahora, gracias a todo mi trabajo con respecto a la maternidad y la crianza respetuosa y un montón de cosas, pues ya sé que eran mitos. Pero en ese momento yo no lo sabía. Tú podías extraerte la leche y darle tu leche y todo esto. Yo viví muchísima violencia obstétrica. Yo, pues viví con mucho desconocimiento y en aquel entonces la Liga de la Leche me sonaba a algo muy mitológico tipo la Liga de la Justicia, entonces ni siquiera me acerqué. Claro. O sea, el mismo nombre me dio así como... Kiki. A mí cuando me dijeron la Liga de la Leche dije, sí, ok, asesora de lactancia. Eso suena más sexy. Exacto. Asesora de lactancia suena muchísimo más amigable que la Liga de la Leche, pero cuando yo gesté y parí, no existía el tema de las asesoras de lactancia. Ok. ¿Qué tan costoso es llevar un embarazo como el que tú llevaste? No solamente económicamente, sino emocionalmente, por todos los estigmas sociales que hay alrededor. Me parece que ha cambiado mucho. Entonces, en aquel entonces no había red de apoyo. En aquel entonces socialmente estaba muy mal visto. Por la gente desde la heterosexualidad, o sea, nosotras estábamos rompiendo con muchas normas, ¿ok? Y desde la lesbiandad, nosotras estábamos rompiendo con otras. Entonces no estaban ni uno ni otro. Desde la lesbiandad, nosotras dejamos colonizar nuestras cuerpos. ¿Y el feminismo? Sí, nosotras estábamos desde la lesbiandad y el feminismo, desde el lesbofeminismo, nosotras estábamos dejando colonizar nuestras cuerpos, nosotras estábamos trabajando para el patriarcado, nosotras estábamos trayendo más varones al mundo, nosotras estábamos haciendo muchas cosas mal por las cuales muchas compañeras nos retiraron el habla. Bueno. Entonces perdimos red de apoyo desde ese lado. Y desde el lado de la heterosexualidad, pues nosotras le estábamos quitando masculinidad, o sea, estábamos emasculando a nuestros hijos, les estábamos impidiendo tener un padre, les estábamos dando una familia incompleta, es más, eso ni siquiera es familia y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, esa gente que dice familia incompleta, que prefiere un hombre y una mujer, aunque el hombre abandone, que 2 mamás, me parece patético. Entonces, por ambos lados... nos faltaba red de apoyo. Nos faltó muchísima red de apoyo, pero yo sé que eso ya no es. Yo sé que las cosas ya no son así. Ha sido uno de mis trabajos de vida el crear la red de madres lesbianas en México precisamente para hacer red de apoyo de todas estas mujeres que se sienten que no encajan en ni uno ni otro lugar. Sí tuvimos apoyo por el grupo de madres lesbianas que existía en aquel entonces, pero en su mayoría eran madres que primero se habían visto envueltas en la maternidad y después se habían descubierto lesbianas. Entonces sus procesos fueron muy diferentes. Claro. Ellas, su principal duda era cómo explicarle a las hijas que eran lesbianas. Y para nosotros ese nunca fue un tema porque los hijos crecieron sabiendo que sus mamás eran lesbianas. Ese sí fue el caso de Misli, que tuvo que explicarle a sus hijos lo que fue ser lesbiana. Justo te iba a preguntar, ¿cómo fue para ti salir del closet como mamá hetero? O sea, refiriéndome a que tuviste una pareja y una vida como de una pareja heterosexual, salir del closet y decir, soy lesbiana, aunque tuve a mi familia así. ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue muy bonito, la verdad. ¡Ay, qué bueno! Porque para empezar, yo sabía que me gustaban las niñas, porque yo era una niña desde el kinder. Pero mi esquema de familia me hizo intentar cubrir con ese estereotipo, ¿no? La heteronorma. Entonces, por eso fue que me casé con un señor y tuve a estos 2 hijos. El problema no tanto fue salir del closet como lesbiana, porque al final yo ya era una persona adulta cuando lo hice, sino más bien justo cómo le explico a mis hijos que su vida ha sido únicamente verme a mí con una pareja hombre que es su papá. Yo acudí a una de mis primas, tengo 2 primas lesbianas, un tío gay y
mucha gente en el closet en mi familia. Tú tienes apoyo por ese lado. Ajá. Entonces le pregunté a mi prima, oye, ¿cómo le dijiste a tu mamá? ¿Qué pasó? Porque yo quiero saber cómo decirle a mis hijos. Y entonces ella me decía, mira, mi mamá va a un grupo de apoyo para madres y padres con hijos e hijas de la diversidad y seguramente debe de haber un grupo que sea sobre hijos o hijas de personas de la diversidad que también sea un grupo de apoyo. Claro. Entonces, pues deberías de navegar en internet y buscarle, que fue justo lo que hice. Entré a una página de Facebook y les dije, oigan, tengo este tema y quiero saber pues a dónde puedo acudir. Entonces, la chica que me contestó me dio 5 links y me dijo, aquí hay videos, aquí hay grupos, aquí te puedes enterar, tú decide qué cosa. El ABC casi, exactamente. ¿No? Y real fue un ejercicio de vamos a elegir un link al azar y ese link era la Red de Madres Lesbianas en México. Entonces mando solicitud, me aceptan. Ese link determinó nuestra relación. Básicamente. Estaba predestinada. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya entro a la Red de Madres y ahí mismo en el grupo de Facebook, pues les planteo la duda. Les digo, oigan, pues es que a mí me sucede esto y quiero saber cómo hablar con mis hijos sobre el tema. Lo bonito de este grupo es que justo recibes pues tips, información de mamás de todo el país. Porque a veces se piensa que Red de Madres Lesbianas en México se refiere a la Ciudad de México, cuando no, en realidad se refiere a México, el país. Desde Tapachula hasta Tijuana. Exactamente. Entonces, pues recibí un montón de tips y consejos y uno de estos que me encantó fue, y incluso para la vida en general, fue el preguntarle a mis hijos también o hacer como una especie de sondeo para saber qué es lo que ellos querían saber. ¿No? Lo que hice fue preguntarle al mayor, oye, ¿tú qué piensas del amor? Para ti, ¿qué es el amor? Y él me decía, pues el amor es universal, las personas se quieren. Ok, perfecto. ¿Y qué piensas de las personas que se casan y tienen hijos? Pues lo mismo, que el amor es universal. Ok. Y de las personas que son hombres y le gustan los hombres y mujeres que les gustan las mujeres, lo mismo, mamá, no tendría por qué cambiar nada. Ok, yo así de, ay, qué bonito niño. Lo criaste muy bien. No, pero necesito mencionar que nunca le había hablado antes de diversidad. O sea, nunca habíamos tenido una conversación así. Le dije, oye, ¿y qué pensarías de las personas que tienen una relación con mujer y hombre y luego tienen siguiente relación mujer-mujer o hombre-hombre? Y me decía, ¿cuál es tu opinión de la bisexualidad? Básicamente sí le pregunté eso y me dijo lo mismo. Ok. ¿Y qué pensarías si yo te dijera que a mí también me gustan las mujeres? Pues nada, pues si a ti te gustan está bien. Para esto yo ya salía con una chica que él ya conocía. ¿Tú ya te habías separado entonces del papá de tus hijos? Ya, para ese momento ya tenía yo, por eso tenía yo la otra necesidad. Claro. Le conté que a lo mejor a mí me gustaba esta chica y me dijo, pues deberías de decirle que sea tu novia. Ay. Y entonces, pues obviamente yo me armé de valor y le dije, ay, pues es que ¿qué crees? Que ya es mi novia. Y la respuesta que él me dio, que me encantó y siempre la presumo, alzó las manitas y dijo, ¡yay! Tengo otra mamá. Ay. Entonces, pues la verdad es que me lo hizo facilísimo. Y a su hermano menor no tuve yo esta conversación con él porque él todavía estaba en este proceso de crianza que al final creo que nunca salen de ahí. Pero bueno, entonces estaba en este momento en el que tú le dices, sabes que esto es un plumón y con este plumón vas a tener colores, o este es tu vaso y aquí puedes ponerte tu leche y tu agua, ¿no? Entonces no tuve una conversación así de específica con él, simplemente pues ella formó parte de su vida y pues lo tomó como cualquier otra persona que le dices o le presentas, te presento a mi novio, te presento a mi novia, porque no hubo ningún cuestionamiento al respecto. Claro, y así es la vida y ya. Gracias. Exactamente. Eso me parece sensacional. Qué bonito la respuesta de tu hijo, me emocioné mucho. En términos legales, Ana, ¿cómo fue para ti cuando ya pares a tus 2 hijos? ¿Cómo funcionaba y cómo es ahora? Mira, mis hijos nacieron en 2006. Estamos hablando antes de matrimonio igualitario. Entonces, para términos legales, yo era lo que como comúnmente se conoce como una madre soltera. Yo prefiero llamar a esta maternidad autónoma, pero yo no era una madre autónoma, yo tenía pareja. Claro. Había 2 madres de mis hijos, solamente el Estado no nos reconocía. Entonces, en principio, nosotras fuimos al registro civil y preguntamos si podían nada más tener mi primer apellido.
y no mi segundo apellido. Se nos informó, se nos hizo saber que en Ciudad de México pues va en contra del Código Civil que haya solamente un apellido, porque eso se presta a la discriminación. Nosotras nunca lo habíamos considerado, que hubiera quien discriminara a la gente por ser hijos e hijas de madres solteras, y entonces por eso se les ponía siempre los 2 apellidos para que no hubiera distinción. Okay. Entonces me pareció lógico, tuvo sentido y aceptamos. No me pareció lógico ni mucho sentido que tuvieran mis 2 apellidos, puesto que no eran mis hermanos, pero legalmente parecía. Entonces, durante sus primeros 6 años de vida llevaron mis apellidos. Para 2007, su mamá y yo nos volvimos a ir a vivir a Monterrey. Porque mis hijos nacieron aquí, todo eso sucedió acá en Ciudad de México, pero al año siguiente nos fuimos a vivir a Monterrey. Allá nosotras iniciamos nuestro activismo en el tema de maternidades lésbicas. Después de eso, en 2010 fue posible matrimonio igualitario, ya que en diciembre de 2009 había sido reformado el Código Civil para que fuera posible el matrimonio entre 2 personas y no únicamente entre un hombre y una mujer. Entonces, en marzo de 2010 se comenzaron a llevar a cabo los primeros matrimonios. Fuimos requeridas para venir a Ciudad de México y ser uno de estos matrimonios simbólicos de los estados que se casaban. Entonces fuimos de los primeros matrimonios igualitarios y eso significó que ella y yo éramos esposas, pero no que ella tuviera filiación con nuestros hijos. Estamos hablando de 2010, ellos nacieron en 2006, o sea que tenían 3 años y medio para ese momento y su mamá seguía sin ser legalmente su mamá. Así que nosotras nos dimos a la tarea de preguntarle al mundo qué sigue. Claro. Y todo el mundo nos decía, sigue una adopción. O sea, tiene ella que adoptar a sus propios hijos. La mamá de tus hijos, la otra mamá de tus hijos tenía que adoptarlos para legalmente. Lo que en inglés se llama second parent adoption, o sea, que es la adopción por segundo padre o segunda madre. Okay. Eso era lo que nos recomendaban. Y a nosotros nos parecía como fuera de lugar, porque vas a adoptar a tus propios hijos, a los que tuviste nacer, a los que tuviste crecer, a los que tú cuidas, a los que tú bañas, a los que tú alimentas, a los que tú les cuidas las temperaturas. Y sobre todo el tema con la adopción era que tenía que pasar por un examen socioeconómico, es decir, ella tenía que demostrar que tenía el nivel adquisitivo para poder ser madre. Y no lo teníamos, entonces no iba a pasar ese examen. Y tenía que demostrar que tenía pues la salud mental necesaria para ser madre. Y la verdad es que no tenemos la salud mental necesaria para ser madres. Independientemente de si hubiera o no pasado los exámenes socioeconómicos y psicométricos, pues nos parece muy terrible que se tenga que someter a esas evaluaciones, cuando la verdad es que nadie te hace un examen psicológico ni de ningún tipo para que tú emprendas la maternidad. Entonces supimos que en Argentina, que también se aprobó matrimonio igualitario en 2010, todo 2011 se hizo una especie de amnistía en la cual todos los hijos e hijas nacidos previo a matrimonio igualitario pudieron ser reconocidos por sus otros padres y madres. Y decíamos, ¿por qué no se hace lo mismo acá? Así que ahí empezamos nosotras un nuevo nivel de activismo. Todo 2011 estuvimos preguntando quién, cómo. En 2011 también fuimos el tercer amparo ganado en contra del IMSS para poderle dar seguridad social a la pareja. Fuimos el primero fuera de Ciudad de México y el tercero a nivel nacional. Entonces, pues sí, hicimos así como mucha activismo en el tema de lo legal. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que nos interpeló? Pues como te dije, después de que nacieron, a la semana, uno de los hijos tuvo que volver al hospital 10 días, pero legalmente únicamente era mi hijo. Entonces la otra mamá no tuvo acceso a la unidad de cuidados intensivos para neonatales. De los 10 días que estuvo el niño internado, una vez le dieron acceso, estuvo 10 minutos. No la dejaron cargar al bebé porque no era su bebé. Las palabras era que ya no era nada del niño. Y cuando ella, solamente por plan conversacional, preguntó que si ya se estaba poniendo mejorcito, la enfermera la vio feo y le dijo, esa es información privilegiada que únicamente se le puede dar a los padres. Entonces sabíamos que había una lucha, sabíamos que necesitábamos el reconocimiento de la otra mamá. Así que para 2012
dejamos Monterrey, regresamos a Ciudad de México y pusimos manos a la obra. Entre las primeras acciones fue crear la red de madres lesbianas en México, buscar otras mamás como nosotras que necesitaran lo mismo y de ahí buscar una abogada o abogado que quisiera llevar el caso. Nos acercamos primero a una como buffet de abogados de la Ibero, que daban asesorías gratuitas y tal, pero la perspectiva de esta abogada era que se tenía que hacer mediante juicio, convencer al juez vía juicio que ella también era mamá. Ajá, okay. Y luego quedaba la posibilidad de que la otra mamá entrara en sustitución del padre y pusiera su apellido en primer lugar. Y nuestros hijos ya tenían casi 6 años y no querían eso. Sí, claro. Entonces seguimos buscando, encontramos otra abogada que fue la que finalmente se llevó el caso, que es Aleli Ordóñez. Y esta abogada logró mediante litigio estratégico dialogar con el registro civil para que se nos permitiera el reconocimiento de hijos e hijas de madres lesbianas. Okay. Fuimos. Quisimos hacer el reconocimiento, llenamos los documentos y el registrador se nos queda viendo y nos dice, ¿quién es la mamá? Y haciendo el ademán de la panza. Y yo así, pues las dos somos madres, por eso estamos aquí, ¿no? Y él vuelve a insistir, pero ¿quién es la mamá? ¿Quién los tuvo? Y yo, bueno, pues yo los gesté. Me dice, entonces llenaste mal el formulario, los nombres vienen al revés. Primero va el apellido de la otra mamá que entra en sustitución del padre y luego va el tuyo porque tú eres la mamá y por lo tanto pones el apellido materno porque eres la que está entregando el certificado de nacimiento y es como se debe de poner el orden. Y nosotras decíamos, no, a ver, los papás gays cuando llegan y hacen adopción o hacen registro o hacen lo que sea que tengan que hacer, se pueden tirar un volado y decidir cuál nombre va adelante, porque nosotras no. Así que nos fuimos de ahí sin poder hacer el reconocimiento. Nada. Por supuesto que la abogada estaba muy sorprendida de que hubiéramos tomado esa decisión. Luego lo dialogamos con ella, le explicamos el porqué, los temas de la heteronormatividad que marcaban que una es más madre que la otra por haber tenido hijos e hijas, la gestonormatividad imperante en el ambiente que dice que la verdadera madre es la que está pariendo y todas estas cosas. Y estuvo de acuerdo con nosotras. Entonces fue a dialogar con el registro civil y les planteó que había muchas familias como la nuestra, a lo que el registro civil dijo, bueno, está bien, pero tienes que cumplir 3 condiciones. Y eso fue como lo del Mago de Oz, ¿no? Tienes que traerme estas 3 cositas para que podamos ver. Entonces, paso número 1, que hubiera más familias como la nuestra que necesitaran reconocimiento. Paso número 2, que pusiéramos el tema en los medios de comunicación y se pusiera de moda. Paso número 3, que hiciéramos un diálogo, una mesa de diálogo en la que entraran instituciones académicas, instituciones gubernamentales y sociedad civil. Entonces, pues... ¿Para qué esa mesa? Pues para que precisamente gobierno pudiera como lavarse las manos y decir... Yo no lo decidí. No lo decidí yo, todo mundo está de acuerdo en que es lo correcto. ¿No? Okay. Entonces... Gobierno no decide. Lo primero que fue lo de encontrar más mamás, pues lo encontramos en la Red de Madres Lesbianas en México. Yo fundé la Red de Madres Lesbianas en México el 31 de diciembre de 2012. Entonces, por supuesto que para ese momento ya conocíamos suficientes mamás que necesitaban lo mismo. Se juntaron al menos 46 familias, de las cuales 23 pudieron llevar a cabo sus trámites, porque fueron quienes completaron la documentación. El paso número 2 fue poner el tema en los medios. Entonces, entre la abogada, la red de madres y otras personas que nos apoyaron, hicimos los primeros matrimonios igualitarios de esa administración, que era la administración de Mancera, porque estamos hablando de 2013. Y finalmente convocamos tanto a sociedad civil como a personas académicas, como a instancias de gobierno como COPRED, CONAPRED, CNDH, CDH, DEFER en aquel entonces y demás, a que fueran a esta mesa de discusión que también se dio. Entonces eso hizo posible que finalmente el lunes 20 de agosto de 2013 se llevaran a cabo los primeros reconocimientos de hijos e hijas de madres lesbianas. Y ya pudieron tus hijos pudieron mis hijos tener los apellidos de su otra mamá en el orden en el que nosotras dispusimos y fuimos precisamente quienes pusimos el tema
sobre la mesa. De ahí lo retomó un diputado que lo propuso como legislación y finalmente en 2018 fue posible que todas las mujeres en México pudieran elegir el orden de los apellidos de sus hijos e hijas y ya no importa cuál es el orden, porque ya no hay un apellido materno y uno paterno, sino hay un primer apellido y un segundo apellido. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de este episodio, porque la verdad es que es muchísima información que creo que vale la pena que escuchemos y que le pongamos atención. Entonces, después pasamos la parte 2, que es todo lo demás de lo que estamos escuchando aquí. Por lo pronto, suscríbanse al canal, suscríbanse a nuestra tribu en Telegram, califiquen el podcast y nos escuchamos la semana que entra aquí en La Moder Soy Mamá.